La Ventana Euskadi. 7:27, Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Arratsaldeon, buenas tardes. Este giro de guión no lo vimos venir, que suspendieran el Congreso horas antes de su celebración, que usted siguiera siendo a estas alturas secretario general de UGT Euskadi. ¿Qué ha pasado? Bueno, se habían producido una serie de irregularidades a la hora de elegir los delegados y delegadas al Congreso de la UGT Euskadi por parte de una de las federaciones. Había reclamaciones de afiliados y afiliadas que habían entendido que su posibilidad de participación había sido mermada o no se había producido como se debería haber producido, y ha sido la Ejecutiva Federal de esa federación la que ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Confederal la suspensión del Congreso con dos objetivos. Uno, garantizar la participación de todas y todos los afiliados, y segundo, dar seguridad jurídica a la elección de la futura Comisión Ejecutiva de Euskadi. Nosotros entendíamos, y así nos lo hizo saber Madrid, que era la mejor salida para todos, ¿no? Suspender, que puedan participar todos y todas los afiliados del sindicato, y como consecuencia de esos, a la mayor brevedad posible, pues realizar el Congreso que permita dar continuidad a la vida orgánica del sindicato. Defina irregularidades. Bueno, había algunos problemas a la hora de la elección, ¿no? Pues no se había convocado a todas las personas que tenían que ser convocadas. Básicamente eran irregularidades de tipo administrativo. Pero no a la hora de la elección de la Ejecutiva, sino de los delegados y delegadas que debían acudir al Congreso, ¿no? De los delegados y delegadas que debían acudir al Congreso, y como consecuencia de eso, pues bueno, la decisión de la Comisión Ejecutiva Confederal, ya digo, primero, para garantizar la participación de todos, y segundo, dar seguridad jurídica a la elección, pues se decidió, más que suspender, aplazar la celebración del Congreso. ¿Tiene fecha? No, todavía no tenemos fecha. Todavía no. Se nos había trasladado que había diferencias, que no había una candidatura de consenso para sustituirle a usted, para presidir, bueno, secretario general en este caso, o secretaria general, la ejecutiva UGT Euskadi. ¿Esto es así o no tiene nada? Porque por lo que usted me está contando no tiene nada que ver. Bueno, paralelamente a lo que estoy hablando, pues habían surgido varios nombres. De hecho, para ser candidato en nuestra organización necesita el 25% de los avales de las personas, de los congresistas de ese congreso. Debe tener al menos 41 firmas. Habían surgido nombres, pero bueno, no cabe duda que hasta el inicio del congreso y hasta la proclamación de las candidaturas, que es donde se puede empezar a recoger los avales, pues en ese ínterin pues habían salido nombres de compañeros y compañeras que podían optar a la secretaría general. ¿Y su apuesta cuál era? Yo no tenía ninguna apuesta. Para mí la apuesta es el consenso y que la persona que salga con el mayor apoyo posible. La Comisión Ejecutiva no tenía ninguna apuesta. No. Las apuestas parten de las diferentes federaciones que componen el sindicato. Pero usted sí dijo que quería que una mujer, no lo dijo abiertamente, pero dijo como, lo tengo aquí apuntado exactamente, como que era algo que debía el partido a las mujeres. La organización se lo debe a las mujeres y culminaríamos un trabajo que hemos hecho en ese sentido. Hombre, a mí, yo sigo insistiendo en ello. A mí me gustaría que fuera una mujer, ¿no? El 40% de nuestra militancia son mujeres. Ya tenemos cerca de 900 delegadas de los 2.100 delegados que tenemos en Euskadi, y yo creo que sería bueno que pudiera ocupar la Secretaría General una mujer, pero eso al final lo tendrán que decidir los delegados y delegadas presentes en el próximo Congreso. Ahí está sonando el nombre de su hermana, de Suria Arza. ¿Eso puede ser un inconveniente? Yo creo que no es ningún inconveniente, porque no es una persona que haya aterrizado en el sindicato ahora para sucederme a mí. Es una persona que lleva ya en responsabilidades del sindicato durante los últimos 20 años, y no creo que eso sea ningún problema. Nadie pone ningún problema a que Nico Williams y Iñaki Williams sean hermanos, ¿no? El problema es si vale o no vale. Yo creo que eso de los hermanos, pues son prejuicios que tenemos en la sociedad que nos lo tenemos que quitar, porque lo que tenemos que hacer es valorar si tiene las características necesarias para ser una buena secretaria general o no. Bueno, vamos con otras cuestiones. ¿Qué le parece la reforma fiscal, el acuerdo al que han llegado con el Elkarrekin Podemos las diputaciones? Bueno, la reforma fiscal yo creo que apunta en la buena dirección. Ya lo habíamos dicho con el acuerdo
entre el PNV y el Partido Socialista, y yo creo que hay algunas cosas que mejoran lo que ya se había pactado, como es el tema de que no haya que presentar la declaración de la renta hasta los 20.000 euros, algunos otros cambios y algunas otras deducciones, pero nosotros seguimos echando de menos algunas cosas, ¿no? Nosotros no entendemos por qué aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen dos pagadores tienen obligación de hacer la declaración de la renta, cuando en muchos casos no tienen ni retención, con lo cual se encuentran que tienen que pagar una cantidad importante de dinero, porque claro, no hay obligación de hacer declaración de la renta, pero cuando vas tú con tu base liquidable, pues si tu base liquidable llega hasta los 17.000 euros, ya el tipo a la hora de la tarifa general del IRPF está en el 23%. Entonces no entendemos por qué esos trabajadores tienen que obligatoriamente hacer declaración de la renta. No entendemos por qué también la tributación de las rentas del capital es diferente a las rentas del trabajo, y nos sorprende también las críticas por parte de la patronal al pago del impuesto de sociedades, cuando la mayoría de nuestras empresas, estamos hablando 2 de cada 3, o presentan una base liquidable negativa o tienen una base liquidable por debajo de los 6.000 euros. Y también compartimos todas las medidas que se están haciendo, tanto para mejorar la posibilidad de alquilar a los jóvenes, como para que las personas que ponen su vivienda en alquiler tengan también bonificaciones que le incentiven a poner su vivienda en alquiler. ¿Qué ha sido de la unidad sindical en la reclamación del salario mínimo vasco? Bueno, yo creo que la unidad sindical estaba ahí, ¿no? Aquí lo que nos ha sorprendido... ¿Estaba? ¿Habla usted de pasado? No, estaba porque no se va a producir la reunión que teníamos fechada para el día 20, pero no porque no haya un acuerdo sindical para hablar de ese tema, sino porque la patronal ha decidido una vez más no sentarse en la mesa ni hablar. No quiso hablar de teletrabajo en el diálogo social, no quiso hablar de la reducción de jornada, no quiso hablar de la participación de los trabajadores y las trabajadoras en lo que es el futuro de las empresas, con la participación en los órganos de toma de dirección, y también nos ha sorprendido que no quiera hablar de la subida del salario mínimo en la negociación colectiva, porque yo creo que en todo caso eso podía ser la diferencia entre las organizaciones nacionalistas y la UGT, que nosotros defendemos que se debiera de negociar un salario mínimo garantizado en la negociación colectiva. Yo creo que para retener y atraer talento, creo que una de las partes importantes, y yo creo que eso es lo que le tratamos de convencer a la patronal, es los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Tienen hecho algún cálculo ustedes de cuál podría ser la cifra? No, nosotros estamos esperando. En ese sentido, pues nos ha sorprendido también la actitud de la patronal, ¿no? Porque tenemos un estudio que está haciendo el gobierno vasco, y yo creo que, bueno, va a ser interesante ver en qué parámetros nos estamos moviendo, ¿no? Sí. Ya también nosotros tenemos que poner en valor que gracias al diálogo social en Euskadi ya son 70, 80.000 los trabajadores y las trabajadoras que están afectadas por la subida del salario mínimo que hemos conseguido las organizaciones confederales con la UGT a la cabeza, que hemos conseguido que el salario mínimo interprofesional haya pasado de los 736 euros a los 1.184, casi 450 euros más y un 61%. Creo que esa es una senda en la que tenemos que seguir. Los sindicatos nacionalistas han registrado hoy otros 5 días de huelga en la educación pública, 25, 26, 27 de marzo, 1 y 2 de abril. ¿Ustedes no están en estas convocatorias? ¿Por qué? Bueno, nosotros no estamos en esas convocatorias porque están las mesas abiertas. Entonces nosotros somos partidarios de, agotar la vía de la negociación, y además hemos demostrado que cuando se agotan las vías de negociación, la UGT no tiene ningún problema en estar en unidad de acción con el resto de sindicatos. Ha habido acuerdos en el personal laboral de educación, ha habido acuerdos en lo que es todo el que tiene que ver con el tema de ahorrescolas. Entendemos que está próximo el acuerdo también para los trabajadores del PAS de lo que es limpieza y cocina, y en ese sentido nuestro objetivo es seguir negociando, y demostramos que cuando las cosas no se pueden negociar, como pasó en la anterior legislatura, en concreto en Osakidecha, pues no cabe duda que nosotros estuvimos en esa unidad de acción hasta el final. ¿Se va a reunir con EH Bildu? Sí, claro. Bueno, yo creo que eso está normalizado, ¿no? Además,
Pero le iba a preguntar qué le van a trasladar. Bueno, nosotros lo que le vamos a trasladar, yo creo que nosotros estamos muy satisfechos de la labor que está haciendo EH Bildu en el Congreso de los Diputados, ¿no? Porque yo creo que es un aliado fiel del gobierno. Lo único, pues el único pero que tenemos con Bildu es que no votó a favor de la reforma laboral, ¿no? Reforma laboral que ha tenido grandes éxitos en Euskadi, porque acordaros que la contratación indefinida en Euskadi se movía en el entorno del 8-9% cada mes, y ahora estamos hablando de que la contratación indefinida en Euskadi se mueve en parámetros del 24-25% y ha tenido pues una repercusión muy importante para que muchas mujeres, muchos jóvenes hoy tengan un contrato indefinido. Sí, mañana un representante del gobierno vasco va a comparecer en el Parlamento hablando de la situación del personal de las cárceles vascas. Ustedes han estado ahí, de hecho, son los que representan a la mayoría de los trabajadores. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, la situación es también, pues estamos negociando con el departamento. No cabe duda que la transferencia ya se produjo hace 2 años. No entendemos este bloqueo en entrar a lo que es una nueva relación de puestos de trabajo, y nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de dotar de más recursos económicos, más recursos humanos a esta transferencia, ¿no? Yo creo que fue una transferencia muy, muy reclamada por parte del gobierno vasco, y a nosotros pues parece como que al gobierno vasco pues le ha caído un poco esta transferencia un poco grande, ¿no? Porque después de más de 2 años, pues bueno, vemos que hay una falta de planificación, y en ese sentido pues hacer un llamamiento al gobierno vasco que urge ya llegar a un acuerdo que regule las condiciones laborales, salariales y del resto de temas de esos trabajadores y esas trabajadoras ya transferidos, ¿no? Estamos viendo que eso está generando una situación en la que muchos trabajadores, pues bueno, que tienen la posibilidad de trasladarse a otras comunidades lo están haciendo. Yo creo que es urgente cuanto antes parar eso y ya acordar de una vez por todas una nueva RPT. Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi. Volveremos a hablar cuando celebren el Congreso, y así haremos balance de lo que ha sido su gestión durante los últimos 12 años. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, Agur.